18 de febrero de 2022. Bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Antes de nada queremos mandar un abrazo a todas las familias de todos los marineros muertos en el naufragio de Villa de Pitanso. Sabéis que son trabajadores del mar, comemos pescado gracias a nuestros tripulantes, nuestros marineros y gente de Perú y de Senegal, que al fin y al cabo se estaban ganando la vida honradamente. Esperemos que estén más con el Dios verdadero que con el Dios Neptuno. Y repito, a las familias un abrazo muy fuerte y que tengan un descanso eterno junto a nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, el próximo viernes os anunciamos, 25 de febrero, libro titulado Crónicas de la tiranía feminista. El autor del libro va a ser el que va a dar la conferencia, Max Romano. Ya lo hemos tenido aquí un par de veces. Y hoy tenemos a un asiduo en esta casa. Nuestro legionario, uno de nuestros legionarios, Nico Roa, realizador de televisión, director y guionista de documentales, como son Los hijos de la nube, La senda de los cíngaros, Al pie de los nevados, o Micián, el general Moro de Franco, ¿no? Sí, exactamente. Es divulgador cultural, fotógrafo y dibujante, conferenciante, como en este caso lo vamos a comprobar, y escritor. Aquí hemos tenido el placer de presentar El aliado persa, La Mehala, Millán Astráin y El joven Franco. De algunos ejemplares tienes aquí, luego el que quiera, pues lo puede comprar. Y bueno, lo último que me queda decirle es: legionarios a vencer, legionarios a morir. Legionarios a morir. Gracias. Muchísimas gracias, creo que se me oye, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a toda la concurrencia. Un año más, una vez más, fiel a la palabra dada y al compromiso. Cuando se me pide, se me convoca en esta sala, en esta sede, yo por supuesto no renuncio y siempre vengo. Así es que, Manolo, con tu permiso, para los que no conozcan y vengan por primera vez aquí, como sé que puede haber alguna gente, estos muros son venerables. Estamos en el despacho de José Antonio Primo de Rivera. Toda esta planta era el despacho del fundador de la Falange, lo cual en sí es un valor intrínseco al sitio, ¿verdad? Esta conferencia va dirigida sobre todo a los más jóvenes, de los cuales pues veo bastantes por aquí, y es sintomático, es bueno, ¿verdad? Que gente joven se interese por temas de nuestra historia, que procuraré presentarlos. Hay muchos datos, hay mucha información. Procuré, por cierto, ¿cuánto tiempo tengo? Pues 3/4 de hora a una semana. Vale, 3/4 de hora desde ahora mismo, correcto. Entonces, yo procuraré presentarlo en el tiempo y luego dejaré pues unos 10-15 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Que no disquisición, preguntas, por favor. Digo que me congratula que haya gente joven, porque este es un tema que está soslayado, olvidado, el tema de la conferencia de hoy, prácticamente desconocido de la historia de España en sus pormenores y, grosso modo, también por el público más genérico, ¿verdad? El título de la conferencia la conferencia lleva por título Marcha Verde, la entrega de una provincia española. Y eso es exactamente lo que trata este tema y eso es exactamente lo que pasó. Quiero decir que como cabo caballero legionario que fui, me es un gran privilegio poder honrar en esta conferencia a los legionarios, al ejército español en general y a los legionarios que estuvieron presentes en aquellos días cruciales de nuestra España. Mi padre, como coronel del Ejército del Aire, que era jefe de la base de Morón, tuvo papel destacado en lo que se llamó el Ejército del Sáhara, porque los aviones del 212 Escuadrón de F-5 de la base de Morón fueron destacados a Gando. Desde Gando patrullaban todo el Sáhara y su presencia intimidó bastante a lo que era el grueso de la Marcha Verde, que la componían, entre otros, un grupo numerario de fuerzas de las armadas marroquíes, ¿verdad? Por otra parte, yo en el año 2000 hice un documental en lo que queda del Sáhara español, que no está en poder de los marroquíes, un documental que lleva por título Los hijos de la nube, y emplaza a quien lo quiera ver en YouTube. Lo que pasa que con otro título, se llama Tribus nómadas del Sáhara, pero bueno, es lo mismo.
Este es un tema, el tema de la Marcha Verde y la entrega del Sáhara, en la que prácticamente todos salen mal. Esta es una película que termina mal. Hay que hacer una salvedad, una distinción, algunas distinciones, ciertamente, que se refieren, por supuesto, a la persona de Francisco Franco, que por su estado de enfermedad tan avanzada no pudo ni estaba totalmente impelido de tomar decisiones las decisiones que se tomaron en este contexto, ¿verdad? También hay que salvar el honor del ejército español. El ejército español, con una disciplina que es la máxima y es el norte y guía que tiene por norma, obedeció en todo momento lo que se le mandó y lo que se le ordenó. Pero el ejército español estuvo en todo momento arrastrando una situación que podemos tildar de bélica, no prebélica, no bélica. Bélica porque el ejército español pagó con sangre, y luego lo veremos más adelante, un grupo numeroso de soldados, bien de la Legión, bien de la agrupación de tropas nómadas, policía territorial, etc. Y por supuesto también pagó el pato el pueblo saharaui. El pueblo saharaui no hay que confundirlo con el Frente Polisario. Si bien todo personal del Frente Polisario es saharaui, no todo saharaui es del Frente Polisario. Bueno, aquí he traído unos mapas, yo sé ya que existen los PowerPoint, etcétera, pero a mí esto me resulta como más genuino, más evocador, ¿no? Yo entiendo que Colón presentaría de una manera similar a esta su ruta hacia las Molucas a los Reyes Católicos. Por lo tanto, me voy a valer de un puntero y de unos mapas, y aquí iré señalando, creo que se ve bien los mapas por todos lados y están con un tamaño suficiente, ¿verdad? Bueno, pues para situarnos veremos que el Sáhara es esta parte señalada en verde. Esto es lo que era el Sáhara español. Y entonces, pues el Sáhara español tiene una importancia estratégica crucial como retropaís del archipiélago canario. Sería prolijo ahora mismo abundar en desde cuándo España estaba allí y la situación por la que España lo ocupa. Eso ya lo hemos tratado en otras conferencias y ahora mismo no nos vamos a extender en ello. Lo que sí decir es que en 1956, cuando el protectorado español en Marruecos alcanza su independencia, los ojos de Marruecos, el Marruecos independiente, inmediatamente se fijan en el Sáhara español. Por aquel entonces también Mauritania era una colonia francesa, Argelia también era una colonia francesa, pero Marruecos, en su gran plan de un gran Marruecos, pues lo primero que hace es fijarse tanto en el enclave de Ifni, que estaría más o menos situado por aquí, como en el Sáhara español. Y por ello, en 1958 se declara la guerra Ifni-Sáhara, en la cual franceses y españoles colaboramos en lo que se llamaba Operación Teide o Operación Écouvillon en francés, para acabar con las bandas de liberación nacional, que eran grupos armados marroquíes. Lo que pasa que, digamos, actuaban o funcionaban con cierta independencia. Pero ya comenzamos a tener problemas en la zona nuestra del Sáhara por las reivindicaciones del reciente y flamante Estado marroquí. A partir de 1958, cuando ya, bueno, hay que decir previamente que en la guerra de Ifni-Sáhara, nosotros, España, habíamos comprado y ya habíamos modernizado nuestro ejército, teníamos una muy buena arma aérea, con los F-86 Sabres, y sin embargo los norteamericanos no nos lo dejaron utilizar. Hubiera sido bastante el vuelo rasante de un escuadrón de F-86 para que todas las bandas de liberación marroquí salieran despavoridas, pero no nos dejaron los norteamericanos utilizarlas porque Marruecos también era aliado suyo y este territorio no estaba debidamente contemplado jurídicamente. Por lo tanto, España declara que el Sáhara, de igual manera que las posesiones en Guinea, por la Ley de Bases del Régimen Local de 1958, es una provincia, a todos los efectos. Luego abundaremos un poco en esto, digamos, el diablo se esconde está por los rincones, ¿verdad? Pero desde 1958 declara a esta zona una provincia. Por lo tanto, cualquier agresión
a este territorio sería una agresión lo mismo que a Cuenca o a Logroño, ¿no? Se procede a una división administrativa. El Sáhara Español, digamos que es todo una única unidad territorial con capital en El Aaiún, pero digamos que estaría partida en dos zonas bien diferenciadas, ¿verdad? A ver si esto me va saliendo bien como yo pretendo. Que sería, bueno, aquí este mapa es un poco lo que era el protectorado español, este mapa iría antes, pero bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Y el mapa, la división administrativa del Sáhara en 1975. Por un lado estaba la zona de Sagi al-Hamra, que significa acequia colorada, que es esta parte que es el remanente de un río prehistórico ya seco, y que llega hasta el Aaiún. Y por otra parte estaría la zona sur, Río de Oro, que digamos tenía su capital en Villacisneros. Esta es la provincia del Sáhara. En 1945 se descubren aquí unos importantísimos yacimientos de fosfatos al aire libre prácticamente, de calidad insuperable y que no baratísimos de extraer, porque están prácticamente a flor de tierra, ¿verdad? Se mandan ahí se hacen unas catas y se ve que, bueno, pues que hay una cantidad muy considerable de fosfatos de una muy buena calidad y digamos que hasta aquel entonces el principal exportador de fosfatos, aparte de Estados Unidos, era Marruecos, pero al encontrar España los fosfatos en esta región, que se llama Bucra, pues España se convertía en un grandísimo competidor de Marruecos y de los Estados Unidos. Entonces, vemos que España ya tiene ahí una riqueza, ¿verdad? España, una vez que se asienta en esta región, que es totalmente inhóspita, se procede a la creación de unas ciertas infraestructuras. Construimos acuíferos, aeropuertos, carreteras, hospitales, un parador de turismo, etc. España invierte una cantidad ingente de dinero en esta región. Pero en 1966 la ONU decreta que todas aquellas regiones que hayan sido colonizadas en lo que fue la conferencia de Berlín, etc., tienen que someterse a un proceso de descolonización. Y entre ellos incluye este territorio. Por lo tanto, Marruecos aprovecha esta coyuntura para decir que tanto IGNI como el Sáhara están sujetas a esa descolonización. Y lo que pretende Marruecos es bilateralizar el conflicto con España. Digamos que hay una población nativa que es propicia a acceder a su independencia porque está eclosionando por todo África el nacimiento de nuevas naciones, algunas prácticamente artificiales y otras minúsculas, ¿verdad? El Sáhara pues parece ser que era de más entidad. Y en ese contexto hay que entender lo que se llamó lo que se denominó los sucesos de Jatarrambla. Los sucesos de Jatarrambla ocurrieron en 1970, cuando el gobernador Pérez de Lema se reúne con los ancianos de la Yemá. La Yemá era el consejo de ancianos que, según la ley consuetudinaria, pues dictaban de una manera nominal y de una manera verbal las leyes que regían a toda la comunidad saharaui. El gobernador Pérez de Lema se reúne con los ancianos de la Yemá para determinar lo que va a ser en el futuro este territorio, pero los jóvenes, hombre, ¿a quién acabo de ver? Segundo, qué alegría verte. Me alegro mucho de verte. Hace tiempo que no nos veíamos. Los sucesos de Jatarrambla, ya hemos dicho que el gobernador se reúne con los ancianos y los jóvenes no quieren acudir a esta cita y se, manifiestan en la zona alta de la ciudad, en el barrio de Jatarrambla. Ahí comienzan unas provocaciones, se manda a la policía territorial, que era como la guardia civil del territorio, y se les recibe a pedradas, con palos, etc. La policía territorial no puede hacer nada porque tiene realmente material antidisturbios y se acaba acudiendo a la Legión. Se manda una compañía de la Legión no es una fuerza antidisturbios, la Legión es una unidad militar y tiene, digamos, unas líneas de actuación, ¿verdad? Vale, en ese suceso se dispara a la población,
a los jóvenes que están soliviantados, que no quieren acceder al llamamiento del gobernador de que bajen a dialogar para que expresen libremente sus opiniones, sus inquietudes, y la legión, siguiendo sus códigos de comportamiento, dispara. Hay muertos, el número varía según la fuente, España admite 2, Marruecos admite 10, etcétera. Bueno, podríamos dejarlo en un justiprecio, y en concreto lo que pasa en ese momento es que hay un divorcio entre la población saharaui más joven y el Estado español, ¿verdad? Además hay que señalar que en esos años se producen 2 atentados contra Hassan II. Hassan II es inestable en su trono. Se le intenta ametrallar el avión en el que va desde un F-5, y en otra ocasión los cadetes de la Academia de Infantería toman durante su cumpleaños el resort donde estaba celebrando con embajadores, etcétera, ametrallan a un montón de gente y bueno, pues se salva, de los 2 se salva, pero absolutamente de milagro, ¿verdad? Pero Hassan II ve su estado es muy precario, es muy inestable, y ya se sabe que en ciertas coyunturas la mejor manera de desviar la tensión que tienes en tu propio patio es abrir una espita hacia el exterior. Por lo tanto, juega la baza nacionalista y impele a su población a que no miren tanto sus satrapías cuanto el poder colonial que está en sus fronteras hacia abajo. En 1973, y como resultas de los sucesos de Hatta Rambla, se crea el Frente Polisario. Frente Polisario significa Frente Popular para la Liberación de Saria, El Hamra y Río de Oro. De ahí Sario, ¿verdad? Frente Popular, el Frente Polisario nace un poco inspirado en los movimientos que estaban teniendo lugar en África y parte de Oriente Medio, como el Al-Fatah, el Frelimo, todo en Angola, etcétera y tal, ¿no? Está en la órbita, por tanto, de Gaddafi y en la órbita de Argelia. Y si Gaddafi y Argelia estaban conectados por alguien, era precisamente por la Unión Soviética. De manera que si el Sáhara español caía en manos del Frente Polisario, era muy probable que Argelia, Libia y por ende la Unión Soviética se asentaran en una zona tan sensible como es el sur del Mediterráneo y esta salida al Atlántico. Bueno, en 1973 se produce la guerra de Yom Kippur y Marruecos envía para foguear a esa guerra a una brigada, se llama la Brigada Golán, que sufre una estrepitosa derrota a manos de las unidades acorazadas israelíes, pero que sale fogueada. Digamos que Marruecos hasta entonces no había participado en ninguna acción bélica de envergadura. Ese mismo año, el Frente Polisario tiene la primera acción armada contra España. En el pozo de Yaquel-Quesat, una patrulla de la Policía Territorial, de agrupación de tropas nómadas, es sorprendida por unidades del Frente Polisario, se produce algún muerto y hay deserciones de unidades nativas que se pasan al enemigo. Y en 1973 fallece Carrero Blanco. El atentado de la ETA, vamos a dejarlo ahí. A mí me gustaría, emplazo a Carlos y a Manuel que un día en esta sede se dé una charla, si es que no se ha dado ya, sobre el personaje de Carrero Blanco. Pues se ponen en televisión por veis, ¿no? Bueno, y más. Ya hablaremos en su momento. Vale, Carrero Blanco es fundamental en este sentido, porque Carrero Blanco había visitado el territorio en 1950 con Franco, y Carrero Blanco, un hombre muy inteligente, a pesar de lo que nos quieran hacer creer, ya tenía unos planes muy concretos sobre lo que se podía hacer en el Sáhara. En concreto, Carrero Blanco tenía en idea la creación de un Estado independiente en el Sáhara, pero bajo el auspicio de España, con el asentamiento permanente de 2 bases aéreas y 2/3 de la legión para proteger el Sáhara de sus ambiciosos vecinos, sobre todo de Marruecos, pero también de Argelia, ¿verdad? Los planes de Carrero Blanco se truncaron con la muerte del almirante. Además, un Sáhara independiente, con la poca población que había, podría bastarse con sus recursos, que serían en este caso los fosfatos, la pesca, estamos hablando del primero o segundo banco pesquero del mundo junto al de Perú, y en un futuro el turismo
turismo, con unas playas inmensas, etcétera, y un parador de turismo. Los franceses tienen aquí en Nouadhibou un resort de pesca espectacular, y quién sabe si en el futuro hidrocarburos, etcétera, ¿no? Ahora hemos visto que también hay minerales, tierras raras en las aguas que serían propiedad del Sáhara español, ¿verdad? Entonces, en 1974 España hace un censo, porque como ya se sabe que hay que dar un estatuto de autonomía o hay que propiciar la transición a la independencia, lo primero es hacer un censo de la población. Esto se hace de una manera muy romántica, porque los Land Rover y las caravanas que llevaban el censo, pues se dejaban guiar por la costumbre de los saharauis. Entonces decían, ¿dónde ha llovido? Pues ha llovido en tal zona, en el pozo de tal. O sea, ya que se iban porque donde llovía había pasto, y iban los nómadas con sus rebaños de camellos, y ahí pues en esas grandes concentraciones de nómadas con sus camellos se concertaban matrimonios, se hacían acuerdos familiares, etc. Entonces se sabía que allí había un grupo numeroso de nómadas, y allá que se dirigían los Land Rover de la policía territorial o de nómadas o de la legión, se quedaba cerca y se hacía un censo. ¿Tú quién eres? Hijo de tal, con tantos hijos, y de ahí sale un censo que dice que en el Sáhara hay 80.000 saharauis y una población de 15.000 españoles. 15.000 españoles, incluyendo a todas las familias de todos los funcionarios que hay ahí, no la guarnición. Los planes de Arias Navarro, ya estamos hablando de con la muerte de Carrero Blanco, el presidente del gobierno es Arias Navarro, es proponer un estatuto de autonomía que no lo tenía España, en efecto, ¿no? Y se encarga de ello al ministro de la presidencia, Antonio Carro, no confundir Carro con Carrero, ¿verdad? Y se destaca, se nombra gobernador general del Sáhara a Federico Gómez de Salazar, general de división. Su mano derecha será una persona interesantísima, que es el coronel Rodríguez de Biguri, como secretario general. Este señor, aparte de coronel, tenía la licenciatura en Filología Árabe y en Derecho. Es una persona que será fundamental en todos los acontecimientos que ocurran en el Sáhara. También, por esta parte, los americanos comienzan a tejer su propia red de intereses respecto del Sáhara y por la influencia que tienen ellos en el Magreb. Por lo tanto, España comunica a Naciones Unidas, vía Kurt Waldheim, que en los 6 primeros meses de 1975 se va a realizar ese referéndum. Un referéndum donde los 80.000 saharauis censados, mejor dicho, los que puedan votar, menores de edad aún no, etcétera, pero los que puedan votar, se va a hacer un referéndum sobre el territorio. Esto naturalmente enciende todas las alarmas en Marruecos, porque probablemente el resultado más previsible es que la población saharaui se decantara por una independencia tal y como la había planeado Carrero Blanco, ¿verdad? Y no quiere saber nada de este tema. Pero a su vez el Polisario quiere marcar distancias respecto de una independencia otorgada. El Polisario cometió un gravísimo error, porque al venir de la órbita socialista del socialismo científico de la Unión Soviética, pues no quería que la independencia le fuera regalada por lo que podría llamarse el último dictador, el último fascista del mundo, porque ya prácticamente todos los que quedaban eran la Ceausescu y tal, ¿no? Este señor a Franco se le relacionaba con la famosa foto de Endaya, ¿verdad? Paseando con Hitler, etc. Entonces, Franco quería atender a las justas reclamaciones del pueblo saharaui de independencia, pero decía, vamos a hacerlo de esta manera ordenada y de una manera tranquila y pacífica. El Frente Polisario no quería que le fuera regalada por parte de un dictador fascista una independencia, porque no podrían ponerse las medallas de haber conseguido por la fuerza militar la independencia, como sí lo había conseguido, por ejemplo, Argelia, ¿no? Le había dejado sobre la mesa casi 1 millón de muertos. Los argelinos llevaban con mucho orgullo y mucho punto de honor su independencia contra los franceses, que fueron unos auténticos salvajes en Argelia. Por lo tanto, el Frente Polisario recrudece sus acciones contra la tropa española. Ataca además la cinta transportadora que llevaba los fosfatos
de Bucra, lo gestionaba una empresa que se llamaba Fosbucra, Fosfatos de Bucra, con una cinta transportadora que lo llevaba desde Bucra hasta el Pantalán del Ayun, donde se metía en barcos y se llevaba a la exportación. Ataca la cinta, secuestra personal de la empresa y ataca unidades españolas, bien en la frontera o bien por el interior. De hecho, 2 patrullas de nómadas fueron secuestradas. Las patrullas de nómadas, digamos que iba un teniente y un sargento español, y todo el resto, hasta 20 o 30, eran población nativa. Entonces, había gran desafección de que en el último momento se pasaran a los polisarios, o bien de que todos ellos fueran secuestrados, ¿verdad? Bueno, pues 2 patrullas, la patrulla Pedro y la patrulla Domingo, fueron secuestradas y sus jefes, sus tenientes y sargentos fueron llevados, alguno murió y otros fueron llevados a Argelia. Entonces, en mayo, cuando se supone que el referéndum ya está a punto de realizarse, se produce la visita de Naciones Unidas al territorio para ver cómo se va a implementar y con qué garantías se va a hacer dicho referéndum, y quieren conocer la verdad de lo que pasa en el Sahara sobre el terreno. La Comisión de Naciones Unidas la componen tres personas, una cubana, un ganés, si no me equivoco, porque voy de cabeza, y un iraní. Curiosamente, fíjate que esta zona son suníes y el iraní era chiita. Por otra parte, el ganés es un negro, y los negros en esta parte, y hasta hace nada, han sido esclavos. Pero esclavos, o sea, en fin, con todas las trazas de la esclavitud. O sea, tú naces en una familia, tus hijos están en esa familia, eres el doméstico, haces todos los regalos, duermes donde te dejan, en el porche de la entrada o en tal. Lo digo porque lo he visto, lo he visto en Mauritania, que es un país que hasta 2017 no ha hecho una legislación contra la esclavitud. Y era de los blancos sobre los negros. Bueno, pues aquí ver un negro que formaba parte de una comisión de la ONU también le llamaba la atención. Y por último, una mujer. La cubana era una mujer. No es que la población saharaui fuera machista, de hecho es la menos machista de todas las que hay por esta región, ¿verdad? La que menos discrimina a la mujer. La mujer tiene mucha importancia en el Sáhara y puede acceder, tiene gran libertad para hacer, deshacer, etc. Pero que una mujer, un negro y un chiita fueran la comisión, daba, en fin. Entonces, la visita que hacen al Ayun, pues Rodríguez de Biguri espera que la población mayoritaria salga a la calle y manifieste a estas personas su necesidad y su querencia de independencia, pero adherida a España. Para ello él ha creado un partido político que se llama PUNS, que pretende restar personal, miembros, etcétera, al Polisario. Este es un partido creado por España, digamos de una manera artificial, con fondos españoles, y que lo lleva un tal Jaligena. El PUNS significa Partido de Unión Nacional Saharaui, pues digamos que es activo, pero no tiene influencia en las capas sociales de la población saharaui, porque el Polisario tiene una gran implantación. Cuando llega a la comisión de la ONU y pasea por las calles del Ayun, lo que se encuentra, para sorpresa de las autoridades españolas, es una gran manifestación de banderas polisarias y de carteles contra España. Esto a las autoridades españolas las deja totalmente sorprendidas, no se lo esperaban en absoluto. Ellos pensaban que iba a haber gritos a favor de España, gritos sí por la independencia, pero a favor de España. Y lo que encuentran es una enorme expresión de independencia a favor del Polisario. Lo mismo pasa cuando viajan a Villa Cisneros. Las conclusiones que sacan ellos es que si hay que contactar con alguien para la transición a la independencia, tiene que ser con el Polisario y no con el PUNS. Visto esto, el secretario general del PUNS, el tal Jaligena, coge la maleta con todo el dinero del partido y se marcha a Marruecos a rendir pleitesía al sultán, que evidentemente le da de manera graciosa el anillo para que se lo para que se lo bese, y de esa manera quede explícita su servidumbre, ¿verdad?
Entonces, ya hacia la primavera el tema se está calentando tanto, hay varios muertos españoles por causa de minas, por causa de bombas en el Ayun, etcétera, que el Polisario entiende que el verdadero enemigo no es España, es Marruecos. Y entonces decide ya retraer las acciones armadas, decide suspenderlas de manera cautelar, porque se da cuenta de que si España es atacada por los dos frentes, directamente ellos al final no van a conseguir los objetivos que tenían previstos. Pero eso sí, el Polisario ha dejado 9 muertos españoles sobre la mesa. Además va calando en la opinión pública española que en España realmente sobre esto se habla poco. Yo tenía 15 años cuando todos estos hechos ocurrían, pero 15 años es edad suficiente para enterarte, a lo mejor en la calle, los chavales no, pero es que en mi casa mi padre estaba allí. Entonces cuando mi padre volaba al Ayun y volvía, pues nosotros le preguntábamos qué está pasando y tal, y de una manera casi con cuentagotas nos decía un poco la gravedad de lo que estaba pasando allí. Diario Cambio 16, que ya existía en aquel momento, también publicaba, y aunque estaba la censura un poco alerta, pero las noticias iban trascendiendo porque había muertos, y esos muertos tenían que tener su reconocimiento en las familias, etcétera, ¿verdad? Y además el Wali, que es el jefe del Polisario, libera a los secuestrados que tenía de las patrullas nómadas, etc. Esto es casi una muestra de buena voluntad, una muestra de distensión, ¿verdad? Este mismo año, Valéry Giscard d'Estaing ha subido al poder y decide iniciar una nueva política hacia Marruecos. La política que había llevado anteriormente desde De Gaulle era muy fría hacia Marruecos, porque Marruecos había afrontado la subversión interior de una manera muy expeditiva. Estaba el caso de un disidente marroquí, se llamaba Ben Barka, que se fue a Francia y desde allí pues lanzaba soflamas contra Marruecos. Bueno, Ben Barka fue por los servicios de inteligencia marroquíes asesinado y la cabeza se la llevaron al rey de Marruecos. Esto los franceses lo tomaron como que, en fin, como un insulto, como una bofetada, de que pueden entrar estos servicios marroquíes en mi país, que se supone que soy una democracia, y hacer una salvajada de este estilo. Entonces, tanto De Gaulle como Pompidou pues enfriaron mucho las relaciones, pero cuando llegó Giscard d'Estaing, que venía de la alta escuela de administración de Francia, que ahí se teje las cosas con hilo fino, pues entendió que era pertinente arrimarse al ámbito de Marruecos. Y las relaciones mejoran. Entonces Marruecos empieza a tener ya un aliado coyuntural muy importante en Francia. En julio, las partes, España y Marruecos, deciden acudir al Tribunal Internacional de La Haya para que haga un dictamen y emita una sentencia que sea concluyente respecto a este territorio, cuál es su condición jurídica, ¿verdad? Y el tribunal dictamina que en 1884, cuando llegaron aquí los primeros exploradores y militares a la región, en concreto a la zona de Villacisneros, esta no era una terra nullius. Terra nullius es que no es una tierra de nadie, sino que había un pueblo con jefes. Con jefes que eran los jefes tribales, los jefes de la zona, que no reconocían la autoridad del sultán, pero sí en algún momento le habían rendido vasallaje. Pero el vasallaje no implica autoridad, es decir, que el vasallaje quiere decir que tú en alguna coyuntura has prestado o te has sumado a alguna operación de parte del sultán, pero que tú has mantenido siempre tu independencia. Sí reconoce que las tribus del Sáhara tienen más relación con una zona de Mauritania, una ciudad santa que se llama Chinguetti. En efecto, el idioma que se habla en el Sáhara español, el idioma que hablaban los saharauis, es lo que se llama Hassanía, que es un dialecto del árabe que se habla igual en Mauritania. La ropa que visten los saharauis, las melfas
y las dajlas, etcétera, son ropas mauritanas. La música howl es música mauritana, es decir, el vínculo cultural tiene más que ver con Mauritania en la zona de Chinguetti que con Marruecos. Pero Hassan II se agarra a esa cláusula que dice que hay un vasallaje, para decir el vasallaje es sinónimo de soberanía. Si ha habido vasallaje, ha habido soberanía. Y si hay soberanía, nosotros tenemos todo el derecho, por el dictamen de La Haya, de extender nuestras fronteras al Sáhara español. Y entonces, en agosto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos da visto bueno a una maniobra que se denomina Marcha Verde. La Marcha Verde es, digamos, la jugada maestra de Hassan II para desplazar definitivamente a España. Es sorprendente que la inteligencia española, muy activa en Marruecos, no se percatara de lo que se estaba pergeñando. Porque la Marcha Verde es una maniobra arriesgada, audaz, pero que habla del carácter vitriólico imprevisible de Hassan II. Supone que 350.000 voluntarios de todas las provincias de Marruecos acudan a una llamada para entrar de manera, entre comillas, pacífica en el territorio. Los 350.000 voluntarios son los mismos niños que nacen en Marruecos en ese año. Es decir, cada año venían naciendo, bueno, pues 350.000 marroquíes acudirán a la llamada del rey, y se le da un autobombo con toda la propaganda del reino al servicio de esta causa. Hay un fervor nacionalista inenarrable, hay canciones de grupos pop que crean marchas para subir la moral y encorajinar a la recluta de gente que acuda a la Marcha Verde. Ahí se emiten sellos, se hacen libros, programas de televisión, se pone todo el aparato del Estado al servicio de conseguir esos voluntarios, que solamente 350.000, pero en realidad podrían haber ido muchísimos más. Simplemente la logística marroquí no daba para tanto. Y es que estamos hablando de 8.000 camiones, todos eran camiones rojos, 230 ambulancias, 23.000 litros de agua, 3.000 litros de gasolina, y entre toda la Marcha Verde iban 20.000 miembros de las FARC, de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes, ¿verdad? Lo que pasa es que iban de civil, pero ahí había ingenieros, porque había que construir campamentos, ahí había sanitarios, ahí había, por supuesto, tropa también, ¿verdad? Zapadores, como luego se verá y tal, ¿no? De todos estos peregrinos, el 10% se supone que se iban a quedar como colonos en el territorio que España iba a abandonar, porque se suponía en los planes de Marruecos es que cuando toda esta marcha, a la que se le había dado un pábulo y una resonancia a nivel mundial, avanzara, pues España no tendría más remedio que recoger bártulos e irse. La verdad que no fue así del todo, pero bueno. Al frente de la marcha se veían banderas de los Estados Unidos. Y esto es todo, esto es muy revelador, esto es todo un síntoma de quién estaba atrás organizando esta descomunal manifestación. Y todo esto lo pagó Arabia Saudí. Arabia Saudí veía con muy buenos ojos el potenciar un país musulmán en detrimento de un país español colonialista como era España, ¿verdad? La consigna de la Marcha Verde era avanzar, y cuando los saharauis se encontraran con gente, si eran españoles debían abrazarles y tomar el té con ellos, puesto que eran amigos. Si se encontraban otro tipo de personas, ya fueran argelinos o polisarios, entonces sí, entonces se podría recurrir al fuego, ¿verdad? A la fuerza armada. Pero como ahí lo que estaban eran los españoles, pues se suponía que habría que abrazarlos porque eran nuestros hermanos. Entonces Hassan II dijo que, bueno, pues que esta columna avanzaría y que él tomaría el té en el Ayun, entraría en el Ayun en un caballo blanco y tomaría el té en el Parador Nacional o en el Palacio del Gobernador, ¿verdad? La Marcha Verde van llegando en trenes, van llegando en camiones, etcétera, y se reúnen en Tarfaya. Tarfaya es aquí, exactamente.
cerca de la frontera. Yo conocí una persona en Nador, un taxista en Nador, que había participado en la Marcha Verde, porque se recogía gente de cada provincia, y para ellos era un orgullo, además. La inteligencia española fracasó estrepitosamente al no percibir este inmenso movimiento que a todas luces era evidente en un país donde se sabe absolutamente todo y las consignas estaban divulgadas por las ondas, por la televisión, etc. Pero es que España en aquel momento está inmersa en una encrucijada absolutamente vital, ¿verdad? El 26 de septiembre de ese año se llevan a cabo 5 fusilamientos contra 3 etarras y dos miembros del FRAP, perdón, dos miembros de la ETA y 3 miembros del FRAP, en Burgos, en Barcelona y en Madrid, terroristas. La reacción mundial es verdaderamente escandalosa, ¿no? Nos queman la embajada en Lisboa con las obras de arte que allí había, incluidos cartones de Goya, piezas de porcelana del Buen Retiro, alfombras, el edificio. Nos queman oficinas de Iberia, Viajes Meliá, etcétera, por toda Europa. Olof Palme sale con una hucha por Estocolmo pidiendo dinero para las familias de los represaliados, etcétera, ¿no? Y España tiene un descrédito enorme. Nadie, digamos que si había un acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea en ese momento queda congelado, etc. España, digamos que en ese momento es el peor momento en cuanto a proyección internacional. El 1 de octubre, 4 días después, se produce en la Plaza de Oriente la mayor manifestación de adhesión a la figura de Franco y al movimiento que se había venido produciendo desde 1946, cuando nos expulsan de la ONU, ¿verdad? Y con ello el régimen se reafirma. Pero digamos que la salud de Franco, ya con 82 años, evidentemente está en declive. El 12 de octubre Franco se le ve por última vez presidiendo un acto en el Instituto de Cultura Hispánica, y ahí digamos que se constipa, se coge una gripe, y la gripe pues ya va teniendo consecuencias, y el doctor Pozuelo, que es su médico de cabecera, le advierte que se tiene que cuidar, que hay unas arritmias cardíacas, se lleva material médico de última generación al Pardo, y desde allí pues a Franco se le va, digamos, llevando de una manera muy minuciosa y muy meticulosa su estado de salud. El 17 de septiembre, perdón, el 17 se produce un Consejo de Ministros en el Pardo, en el cual a Franco se le pide que por favor no lo presida él, porque su estado de salud puede verse seriamente comprometido. Franco insiste, quiere estar en ese Consejo de Ministros, y lo preside monitorizado desde una sala contigua, donde se le ponen unos electrodos y con un electrocardiograma se le va viendo su evolución. Con el aviso de que si en algún momento el caudillo experimenta un decaimiento de salud y tiene cualquier amago de infarto, los médicos entrarían en ese momento a suspender el Consejo de Ministros y a someterle pues a los electrodos, etcétera, porque su vida corría seriamente peligro. Y en efecto, cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Cortina Mauri, padre del inefable Alberto Cortina, Cortina Mauri le comenta a Franco la situación en el Sáhara tal y como está, Franco tiene una subida de tensión y hay unos picos ahí en el electrocardiograma. Lo que pasa que la salud de hierro de este hombre logra amainar esa tensión y no se interrumpe el Consejo de Ministros, que discurre sin más complicaciones. Pero ya Franco ya venía con una enfermedad y con una gravedad bastante acusada, ¿verdad? A todo esto, lo que ya se viene manifestando es que hay un lobby pro-marroquí dentro de España. Hay un lobby que lo compone pues desde grupos industriales, financieros, hasta probablemente políticos, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, Solís, que fue secretario general del movimiento, pero que tiene mucha vinculación con empresas y con industrias, inversiones en Marruecos. Está el grupo Rumasa, está el grupo Fierro, y hay otros más, ¿verdad? Hay algún ministro que está
partidario de las tesis de, bueno, no hace falta que nos peleemos por este territorio cuando ni los propios saharauis nos quieren aquí, es decir, el territorio del Sahara no merece la sangre de un soldado español. Pero digamos que eso va contra el deseo de Franco, que según manifestó, el Sahara bien merece una guerra aunque dure 10 años. Y esto queda reflejado en la Gaceta Ilustrada del 19 de noviembre de 1978. El 21 de octubre Franco sufre un nuevo infarto y el Consejo de Ministros ya sí lo preside el príncipe de España, Juan Carlos, ¿verdad? Entonces se decide mandar a Marruecos a un ministro, que es Solís, para que de alguna manera se intente llegar a una solución negociada y no se llegue a una deriva de confrontación que sería verdaderamente no sé, triste o sería, vamos, muy perjudicial para España. Solís es andaluz, Solís es muy ocurrente, es simpático y tiene una charla distendida con Hassan, en el cual, pues, entre dos gitanos acaban entendiéndose. Hassan le dice que, bueno, muy bien, pues que España se retire, que le va a dar unas amplias concesiones pesqueras, que le va a permitir el establecimiento de unas bases aéreas y una serie de concesiones económicas sobre los fosfatos de Bucra. Y Solís se vuelve con eso en la cartera pensando que le ha arrancado alguna concesión a Hassan. En fin, esto era vamos, del todo inconcebible, ¿verdad? En ese momento se le está proponiendo a Juan Carlos, al príncipe, que asuma la jefatura del Estado, como ya la asumió en 1974, cuando Franco sufre un episodio de flebitis que estuvo a punto de costarle la vida y que estuvo todo el verano del 74 en el Pazo de Meirás, y Juan Carlos se ocupó interinamente de la jefatura del Estado. Franco, cuando sale del proceso de flebitis, recupera el poder contra los deseos de Juan Carlos, que ya creía que iba a ser a perpetuidad jefe del Estado. Entonces, cuando ahora en octubre del 75 se le propone de nuevo que asuma la jefatura del Estado de manera interina, Juan Carlos se niega y dice que no, que o se le da el poder ya de manera definitiva o no lo quiere. A todo esto la Marcha Verde pues va llegando, se va sumando nuevos contingentes y llegan hasta Tantán. Tantán es ya justamente aquí en la frontera. Y entonces pues ya la tensión es máxima, ¿verdad? A la tropa nativa que tenía España, tanto en las unidades de la agrupación de tropas nómadas como en la policía territorial, se la licencia. Se le quitan las armas y se la licencia. Quedan, por lo tanto, muy reducidas estas unidades. Las noticias que llevan sobre Franco son muy pesimistas. Numerosos periodistas se reúnen en torno al Palacio del Pardo porque quieren seguir de primera mano la evolución de Franco, que pues digamos que le trasciende los muros del palacio, y los periodistas pues exageran o inventan. A Franco se le da por muerto. Cuando Solís llega a hablar con Hassan II, Hassan le da el pésame porque piensa que Franco ya ha muerto y tal, ¿no? Pero sí es verdad que tiene una hemorragia gástrica y su vida ya corre seriamente peligro. Hasta el punto de que el día 30 Franco tiene un espasmo porque se le forma un coágulo de sangre en la garganta, tiene un infarto, se le forma un coágulo de sangre en la garganta, se está asfixiando, se pone cianótico, se pone azul, y el doctor Pozuelo logra con los dedos arrancarle un coágulo de sangre pues prácticamente del tamaño de una pelota de golf. Franco le pregunta que qué le ha pasado, y el doctor Pozuelo le dice: mi general, usted ha tenido un infarto como la copa de un pino y así no puede seguir. Entonces Franco pide que se aplique el artículo 11 de la ley orgánica. Esto es ceder ya definitivamente la jefatura del Estado a la persona que está contemplada como sucesor desde julio de 1969 en la persona del príncipe de España, ¿verdad? Lo primero que hace Juan Carlos al asumir la jefatura del Estado, podemos decir en puridad
que aunque Franco sigue recibiendo el tratamiento de jefe del Estado, ya deja de serlo. El jefe del Estado es el príncipe Juan Carlos. No porque sea príncipe deja de ser jefe del Estado, es decir, o sea, no de porque sea rey. Mónaco pues lo lleva un príncipe y en Luxemburgo lo lleva un gran duque, etc., ¿no? Pero ya a partir del 30 de octubre el jefe del Estado ya no es Franco, aunque se le da siempre esa consideración, sino el príncipe de España, Juan Carlos, ¿verdad? Lo primero que hace Juan Carlos es coger un avión, un Mister, y escoltado por dos F-5 de la base de Morón, se traslada a El Aaiún. Allí las tropas españolas, que están absolutamente expectantes, siempre con una férrea disciplina, que es la característica esencial del ejército, pero muy, expectantes de lo que va a pasar, de cuál es la situación suya, de si vamos a luchar, vamos a repeler a un enemigo que está en las puertas y que sabemos que claramente es inferior a nosotros, pues quieren tener una orden. Digamos que no hay reglas de comportamiento claras, ¿verdad? Hay ciertas conversaciones en los cuartos de bandera de los cuarteles donde los oficiales más jóvenes, bien legionarios, bien de otras unidades y tal, pues hablan en voz alta y queremos saber y qué va a pasar, etcétera, y el general gobernador tiene que llamarles al orden. Esto aquí nosotros siempre cumpliremos lo que nos digan. Ustedes no son nadie para tomar decisiones unilaterales, ni mucho menos manifestar. El militar siempre está para cumplir una orden y la opinión suya puede importar de cara a su familia, pero no puede trascender los muros del acuartelamiento, ¿verdad? Cuando Juan Carlos llega al Aaiún, se produce un sábado legionario en el acuartelamiento del tercer tercio, el Juan de Austria, y luego en el casino militar, en un brindis, dice que el honor del ejército nunca se verá mancillado y que se defenderán los derechos de los legítimos poseedores del territorio. Añade que cuando suene el primer disparo, aquí me tendréis como vosotros y vuestro comandante en jefe. Esto evidentemente se puede leer de muchas maneras, pero lo que entienden los militares es, bueno, pues que si tenemos que ir a la guerra, y parece inevitable, pues desde luego nuestro jefe del Estado está con nosotros. Esto en España se interpreta así, además es que se le da un amplio eco y un gran altavoz a esta noticia, se da como una victoria diplomática y que de alguna manera viene a decirle al rey de Marruecos bueno, pues que si hay guerra la habrá, ¿verdad? España se dispone de una manera efectivos militares en lo que se llama la Operación Marabunta, en la cual todas las unidades de la zona de Río de Oro, salvo pequeñas guarniciones, suben hacia arriba a la frontera y se organizan tres agrupaciones, que la primera, agrupación Lince, la segunda agrupación Gacela y la tercera agrupación Chacal, se disponen en esta zona, inmediaciones, aquí y en Esmara. Esta zona queda libre porque se supone que la orografía permite muy poco penetrar por esta zona y sin embargo la carretera que conduce de Tarfaya al Aaiún es la zona lógica de entrada al territorio. Aquí está el tercer tercio, aquí está el cuarto tercio y aquí está la séptima bandera de la Legión. El dispositivo militar que tiene España allí es verdaderamente impresionante. Lo que se llama el Ejército del Sáhara, permitidme que os dé los datos, lo componen 20.000 soldados, de los cuales 2 tercios de la Legión, con 5.000 soldados en total y más de 1.000 vehículos, 2 banderas paracaidistas y una tercera en Canarias, 2 regimientos de infantería, el Tenerife 49 y Canarias 50, un regimiento de artillería autopropulsada de 155 milímetros, 2 grupos ligeros mecanizados, un regimiento mixto de ingenieros, una agrupación de tropas nómadas que tiene carácter de regimiento, un batallón de la Policía Territorial, el BIR, que era el batallón de instrucción de reclutas que estaba en Cabeza Playa, y unidades tipo compañía en sanidad, transmisiones, intendencia, automovilismo,
Además, la aviación, había dos escuadrones, uno de T6, otro de saetas, y el escuadrón 212 de F5 que estaba en Gando, pero que estaba continuamente patrullando la frontera y que los marroquíes percibían claramente. Un F5 es un avión ya de superioridad, o sea, digamos que Marruecos no tenía ningún F5 en aquel momento, y tener solamente un solo escuadrón con 36 aparatos era más que elocuente y más que disuasivo, ¿verdad? Por el contrario, Marruecos tiene solamente allí pues 20.000 soldados que tienen una moral muy enfervecida, pero su material bélico es a todas luces insuficiente. En este momento Giscard d'Estaing se reúne con Don Juan en París y le dice que no es nada conveniente que España vaya a la guerra. ¿Por qué? Pues porque probablemente la gane España. Y eso se traducirá en una caída del rey de Marruecos. Y claro, una caída del rey de Marruecos, un movimiento revolucionario en Marruecos del tipo de Argelia, va a suponer que todo el flanco sur del Mediterráneo bascule hacia la Unión Soviética. Lo mismo entienden los Estados Unidos. Los Estados Unidos no quieren para nada oír hablar de un movimiento revolucionario tipo socialista en Marruecos. Además dicen, España ¿qué pinta en África? O sea, si se está descolonizando todo África, vosotros también tenéis que hacer lo propio. A cambio, tanto Estados Unidos como Francia prometen a Juan Carlos, pues bien, un reinado estable, bien, por parte francesa, apadrinar a España en su ingreso en la Unión Europea, ¿verdad? Y desde luego cuantiosas ventajas económicas, diplomáticas, etc. Esto hace pues que España, o en la figura del jefe del Estado, mejor dicho, su presidente de gobierno, se plantee la conveniencia de ir a la guerra. El 2 de noviembre Hassan llega a Agadir, cerca de Tarfaya, y en ese momento el procurador a Cortes, las Cortes españolas, que se llamaba el Hatri, coge un avión y se planta en Agadir. Un procurador en Cortes es un diputado. Había una serie de diputados saharauis que estaban en las Cortes, iban con sus bufas, con sus turbantes, iban con sus darrás, etcétera, muy exótico, además se sentaban al lado de Pilar Primo de Rivera, etcétera, a verles de una manera con un atuendo característico, y ellos representaban a la población saharaui. Bueno, el más, digamos, conocido de ellos era el Hatri, y este hombre, pues desde Las Palmas, que viene de Madrid, en Las Palmas tiene que hacer cambio en el aeropuerto, coge un avión y se va a Agadir. Esto es un mazazo para España, porque ya Jaligena lo había demostrado, el jefe del PUNS, pero en este momento ya es el Hatri, el procurador, el que acude a Agadir a rendir pleitesía a Hassan II. En el Consejo de Ministros posterior a la visita de Juan Carlos dice que el Sáhara no se va a entregar, pero lo cierto es que ya se está negociando con Marruecos. El 3 de noviembre se opera a vida o muerte a Franco en el botiquín del cuartel del regimiento de la Guardia. Es una operación dramática porque prácticamente es sin medios. Franco se está desangrando por la boca, por la nariz, etcétera, y se le baja en unas alfombras al exterior, donde una ambulancia le lleva, porque no hay tiempo material de llevarle a ningún hospital, a La Paz, a ninguno, etcétera. Entonces se habilita en el último momento el botiquín del regimiento de la Guardia, y allí pues llega una serie de médicos, el cuadro médico, que ya le venía habitual, que ya le venía asistiendo, en concreto el doctor Hidalgo. Se decide si se le opera o no se le opera, pero se tiene que decidir en cuestión de minutos, porque el enfermo se está prácticamente muriendo sobre la camilla, ¿verdad? Se decide que se le opera, se apagan todas las luces del cuartel, se ponen todos los grupos electrógenos para recabar toda la energía eléctrica para que se pueda bien operar con el bisturí eléctrico, bien con los focos, bien con todo el instrumental. Y Franco sobrevive, milagrosamente Franco sobrevive. El 5 de noviembre Hassan ordena desde Tarfaya que avance la Marcha Verde.
es el momento de máxima tensión. Y ya se ha pactado, desde España se ha pactado que no va a haber tal enfrentamiento, que esa Marcha Verde podrá penetrar unos kilómetros y decir que simbólicamente ha entrado en el territorio hasta el campo de minas. Bueno, hay un campo de minas a 5 kilómetros de la frontera que mide el paralelo 2742, y a 5 kilómetros más adelante hay unas alambradas que indican que hay un campo de minas. Entonces, se va a permitir a un grupo determinado de colonos y de manifestantes de la Marcha Verde que entren en ese territorio, pero no más allá. Entonces le preguntan al gobernador Gómez de Salazar que qué va a pasar si pasan de las alambradas. Ellos llevaban zapadores para cortar las alambradas y penetrar. Entonces, bueno, pues Gómez de Salazar le dice, serán ellos en todo caso los que se metan dentro de nuestro fuego. O sea, usted va a disparar contra la Marcha Verde con el descrédito y la pésima imagen internacional que yo proyectaría. Y él dice, no, es que en todo caso serán ellos los que entren en nuestro fuego, porque nosotros estaremos defendiendo nuestra frontera. Pero, evidentemente, toda la frontera está llena de reporteros, Diego Carcedo, etcétera, Informe Semanal, todos los telediarios, hay periodistas de todos los países que viajan tanto con la Marcha Verde como en la zona española. El enfrentamiento parece casi inevitable, ¿no? Pero el ejército español, una vez más haciendo gala de su disciplina, se le da orden de que no se dispare si no se traspasan las alambradas. Y pues entran unas 50.000 personas en las alambradas que pernoctan durante 3 días. Este es el momento de máxima tensión. Desde el día 7 hasta el día 10 no se sabe exactamente cuáles son las intenciones de Marruecos. Si traspasan las alambradas se tendrá que disparar. Pero Hassan II es un político muy hábil, sabe perfectamente cómo juega sus cartas y da por cumplida su misión habiendo entrado nominalmente en el territorio. España manda al ministro Carro a Agadir y Hassan le hace al dictado, copie usted esto y esto es lo que va a ser. Por el cual se retira, España accede que se va a retirar y se van a convocar un acuerdo trilateral entre Marruecos, Mauritania, que también reclama su parte alícuota del territorio, y España, que abandona, ¿verdad? El 9 y el 10 la Marcha Verde se retira de Tarfaya. Han cumplido sus objetivos y ahora hay que negociar por otros cauces. En Marruecos hay euforia, el rey sale sumamente reforzado y en España también se vende como una victoria porque no se ha llegado a una guerra en la cual ningún soldado, ninguna familia, ninguna madre querría ver a su hijo muriendo en unas arenas que es difícil de localizar en un mapa mudo, y por un territorio que ni los propios habitantes de allí quieren que nos quedemos. Argelia, sin embargo, dice que este acuerdo es nulo. España no puede dar la soberanía a nadie, solamente puede ceder esta soberanía a Naciones Unidas. Y considera que es nulo y que España ha hecho dejación de sus responsabilidades. El ejército español, por otra parte, recibe con indignación callada, pero verdaderamente frustrado y herido en su amor propio, el que siendo superior al enemigo no se haya llegado en fin, a tener el coraje de plantarle cara a un enemigo que viene de una manera tan absolutamente civilina y artera, ¿verdad? Hay que decir que Marruecos, el rey, Juan Carlos, se había reunido hasta 10 veces con el embajador norteamericano, dándole información puntual de lo que era tanto el despliegue español allí como la situación médica de Franco. Bueno, pues el día 19 se decreta una ley de descolonización. Y esto es verdaderamente el hecho casi más vergonzoso de todos los que ocurren en este momento. Porque es una chapuza sacada a volapié, en el cual se da un cheque en blanco a las Cortes. En esa ley de descolonización se dice que el Sáhara nunca fue una provincia, y ello pese a la legislación de la Ley de Bases del Régimen Local de 1958,
y se dice que ha tenido un régimen peculiar con analogías al provincial, pero que nunca ha formado parte del territorio nacional. Por lo tanto, lo que se hace es enajenar un territorio nacional y se priva a unos españoles que estaban allí de su ciudadanía. La gente allí pues tenía su carnet de identidad español, las matrículas, cuando se ponía la matrícula española con la inicial de la provincia a la que pertenecía, pues la matrícula de allí era SH, ¿verdad? Entonces, tú no has sido español, más o menos se viene a decir al saharaui que está allí, tú no has sido español. Yo cuando estaba allí he visto, me han enseñado sus carnés de identidad, de la seguridad social, etcétera, como diciendo, mira, yo esto no tenía y no sirvió finalmente para nada. Además, de lo que se trata es de que la corona no herede un problema tan agudo y tan conspicuo cuando acaba de nacer, cuál es una guerra colonial, ¿verdad? Entonces se trata de liberar al rey que acaba de llegar, o que ya se sabe por la muerte de Franco, es inminente, que el rey no tenga, no entre con un problema tan árido, tan espinoso y de tan difícil solución. Por lo tanto, se somete al dictado de las Cortes, y las Cortes votan por 345 votos a favor por esta ley de descolonización y 4 en contra. Uno de esos 4 es Blas Piñar, el otro es Pedro Salatas, etc. Pero solamente 4 votaron en contra. Los 345 votan a favor de esa ley de descolonización. Se intenta calmar a Argelia, pero el presidente argelino Boumediene se niega a recibir al embajador de España, ¿verdad? Y por el contrario, Argelia lo que hace es apoyar a un tal Antonio Cubillo, canario, que había formado un grupo que se llamaba MEPAYAC, Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, que es un movimiento que se convierte en terrorista, pone 2 bombas, en una de ellas hiere a una mujer y en la otra mata a un policía, ¿verdad? El estado de Franco es terminal, el príncipe sanciona la ley de descolonización y el 20 de noviembre muere el caudillo. Toda España vive esta jornada en medio de un clima de enorme emoción contenida y exaltación patriótica. Ahora os he traído por aquí. He traído por aquí este ejemplar del Alcázar. Que bueno, pues que es bastante es un documento histórico, me parece a mí, ¿verdad? Para los que quieran pensar que Franco todavía sigue vivo, pues este titular revela que está el muerto. Garzón que ha pedido que está muerto. el certificado de defunción. No está bien enterrado, pero está muerto. Cuando ya se ha decidido la descolonización del Sáhara, se produce lo que se llama la Operación Golondrina, que ya se venía planteando desde septiembre y que supone la evacuación primero de los civiles y de sus familias y de las familias de los militares y finalmente la retirada paulatina y ordenada del contingente militar. Las fuerzas van acudiendo hacia el Aaiún y del Aaiún a Canarias. El último destacamento español saldrá de Villacisneros, que será el 28 de febrero de 1976. Es decir, dentro de 10 días se cumplirán 46 años del abandono del Sáhara. A medida que los acuerdos de Madrid tripartitos se van implementando, la tensión, las tropas marroquíes van entrando en el Sáhara español y se van produciendo mucha tensión y algún altercado entre tropa marroquí y legionarios que están custodiando y, digamos, perimetrando las zonas esenciales y sensibles para el ejército español, cuáles son cuarteles, arsenales, etc. Los legionarios, sobre todo, digamos, en este sentido son los más bragados y los más bizarros, pues siempre se han llevado mal con los marroquíes en términos generales. Entonces los marroquíes pues llegan crecidos, os hemos echado, los legionarios se arremangan y ahí hay pues sus más y sus menos. De hecho,
se aborta en el último momento una operación que podía haber dado al traste con todo, y es un intento de atentado en el Parador Nacional. Algunos mandos, tenientes, etcétera, de la Legión logran crear un ingenio explosivo a base de bombonas de butano con amonal para volar el parador cuando esté allí el nuevo gobernador, que es el general Glimi. Cuando llegue, y ello daría lugar a un casus belli, y a partir de ahí pues que salga el sol por donde quiera. Esto tuvo conocimiento de esto el general gobernador Gómez de Salazar, y al final esto por supuesto que no ocurrió y se vino al traste, ¿verdad? Mientras las tropas españolas se van retirando y los marroquíes van entrando, ya se sabe de las masacres que los marroquíes van haciendo con las fuerzas polisarias que se les van enfrentando, ¿verdad? Se sabe de bombardeos con napalm en la zona de Guelta Zemur, que es como más o menos por aquí, a las columnas polisarias. Por otra parte, los mauritanos, en la zona de la Güera, que es esta zona, se produce una verdadera masacre de polisarios. El ejército español lo ve, pero no puede hacer nada. Está, digamos, firmemente con órdenes firmes y taxativas de no hacer nada, aunque lo que está viendo alrededor es una ignominia y es una afrenta a su comportamiento y a su honor, ¿verdad? España repatria sus muertos, 172 muertos, 9 por el Polisario y 8 por Marruecos, y el 28 de febrero abandona el último militar, comandante Vallenilla, su hijo es buen amigo mío, en un avión de Iberia, sale de Villa Cisneros para Las Palmas. Conclusiones. ¿Qué queda de todo esto? Pues no queda nada. O sea, de la presencia española allí no queda nada. Queda la solidaridad a título particular, bien de corporaciones, ayuntamientos, etcétera, que se acercan a los campamentos creados por Naciones Unidas para llevar un poco de caridad, si se quiere, ¿verdad? Porque los campamentos de Tinduf estaría exactamente aquí. Aquí. Los campamentos de Tinduf, en tiendas de campaña de la Minurso y en bloques de adobe, pues no pueden vivir si no es con la ayuda exterior. Ellos hacen algunas cosas para la gente que se acerca por allí, como por ejemplo, he traído por aquí algún detalle, algún souvenir, cosas de este tipo, artesanías de este tipo, pero que realmente pues son casi detalles un poco de regalo, un poco folclóricos, si se quiere. Esta gente vive de la caridad, y si algún día, como ha ocurrido con el Estado Islámico, interfiere la caravana y no puede llegar, esta gente pasa verdadera hambre. Así es que bueno, pues esto es un poco el planteamiento de lo que fue la Marcha Verde, de lo que fueron aquellos días dramáticos, y ahora mismo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues encantado, si la puedo responder. A ver, perdona, pero me voy a colar, ¿qué pasó? Oye, ¿qué papel tuvo que ver, aparte del económico, que se llevó más de 300 kilos, 300 millones de pesetas, el abogado entonces comunista y luego no tanto, García Trevijano? Bueno, García Trevijano es perejil de toda la salsa, ¿verdad? Desde hacer la Constitución de Guinea Ecuatorial, que apoyaba a Macías, luego pues con la llegada de la monarquía, etc. Realmente García Trevijano pues está subyacente y está allí de alguna manera intentando sacar para su cuota, para su partido. El Frente Polisario de alguna manera también se benefició de las acciones de Trevijano aquí en Madrid, y realmente pues creo que sería un personaje que tendría alguna importancia en el proceso de descolonización, en el cual pues ya bastantes personajes intervienen, desde el lobby que hay de Rumasa, Urquijo, Fier
varias personas intentan de alguna manera sacar provecho, bien por Marruecos, bien por el control del banco pesquero, bien por los fosfatos, etc. Oye, y hubo un atentado que murieron 8 días, hablando de los pescadores españoles, que entre ellos un chaval de 14 años, que le preguntaron ¿qué edad tienes? Lo del Polisario, cuando asaltaron la barcaza, y dijo 14 o 15 años. Dijeron qué pena, pumba. Bueno, vamos a ver, aquí no hemos hablado de lo que ocurrió después de que España se fue, ¿verdad? Lo que ocurrió después es que Marruecos inicia una ofensiva y el Polisario es muy activo y le planta cara. En ese momento Marruecos decide quedarse con el Sáhara Útil, que digamos que sería Layún, Esmara y Bucra, y construye unos muros defensivos que poco a poco va ampliando sucesivos muros hasta que dan una faja de terreno libre que va desde aquí hasta aquí por la frontera, pero que no tiene mayor extensión. Sin embargo, en un primer momento, el Polisario es cierto que tenía incluso un cierto control naval en el litoral y atacó varios pesqueros españoles, pero no solamente pesqueros, sino patrulleras también, y fueron secuestrados y fueron asesinados, etc. El Frente Polisario se ha presentado como una especie de un aura romántica, de liberador de la causa del pueblo saharaui, y bueno, pues ahí ha quedado, no hay nadie que lo haya rebatido. Yo cuando estuve en el Sáhara hablé con los polisarios y les dije claramente a líderes de muy alto nivel. Vamos, de hecho yo conocí al actual presidente de la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, cuando era embajador aquí en Madrid y que luego estuvo ingresado en el hospital de Logroño, ¿verdad? Y yo a los polisarios les decía, la situación vuestra la habéis buscado vosotros, a vosotros se os daba una independencia, el gobernador Gómez de Salazar os emplazó a reuniros con él y a hablar. Exactamente, bueno, no queréis el PUNS, muy bien, ¿qué queréis? Pero vamos a hablarlo, vamos a plantearlo. Si nosotros no queremos la guerra, nosotros no somos vuestros enemigos. Si ellos ahora mismo están en la triste situación en la que se encuentran y no tiene visos de solución, eso es lo más grave, que no tiene visos de solución, la culpa es de ellos. O sea, ellos podían haber cogido perfectamente la opción de España. España no quería ocupar este territorio. España quería dar una independencia, eso sí, protegida, vigilada, auspiciada, para que no fuera víctima de sus vecinos desde España, pero ello no implicaba nada más. O sea, para que no te quiten tu banco pesquero y no te quiten tus fosfatos, nosotros te podemos ayudar. Eso Francia lo ha hecho y lo sigue haciendo, ¿verdad? En todo lo que son sus antiguas colonias. Entonces el Polisario, pues sí, entra en una deriva, en la cual ahora mismo tiene muy mala solución. Estados Unidos ha reconocido que el Sáhara español es de Marruecos, y si ya te lo ha reconocido el gendarme del planeta, pues directamente no hay posibilidad de vuelta atrás. Perdón, cuando has dicho que los servicios de inteligencia españoles no habían detectado la Marcha Verde, ¿qué veracidad das al tema que Hassan II personalmente, por la amistad que tiene con Gavilán Ponce de León, le llama a Rabat, vuela a través del Bicián, era la amistad que tenían, y parece ser que el mismo Hassan II, a Ponce de León, a Gavilán, le dice claramente que se va a montar una Marcha Verde. ¿Que le dice que qué? Que va a haber una Marcha Verde, que se va a montar eso. Bueno, pero vamos a ver, es que Gavilán viaja en octubre al Sáhara. O sea, Gavilán lo manda personalmente Franco. O sea, José Ramón Gavilán y Ponce de León era jefe de la Casa Militar de Franco. Luis Díaz Alegría había cesado en julio y no se había nombrado al siguiente, que era Sánchez Galiano. Gavilán, o sea, Hassan habla a través del embajador con Franco y le dice que no quiere que vaya un político, quiere que vaya un militar, porque Hassan siempre en Marruecos ha tenido muy alta consideración la milicia, etcétera, ¿no? Y ya es cierto que le dice que va a hacer un movimiento y que va a ir a una propuesta, digamos que no va a ser pacífica en todos sus términos si España no se aviene a negociar. Y ese mensaje lo lleva Gavilán a Franco. Bueno, pero es que rápidamente los acontecimientos se precipitan en cuanto a la salud de Franco.
Ahora bien, la Marcha Verde se venía pergeñando desde mucho tiempo antes, es decir, el poder tener toda esa cantidad ingente de logística es algo que ya venía de antes, y de ahí que las reuniones que Juan Carlos tiene con el embajador español a lo largo de varias ocasiones, una de ellas en el aeropuerto, perdón, en la base de Torrejón, etcétera, y tal, pues indican que o España no se enteró, o España sí se enteró y no lo quiso transmitir, lo cual todavía sería peor, ¿verdad? Pero evidentemente, ¿qué interés tenía España en callarse una opción que a las claras era atentatoria y que podía haber derivado en una guerra si Franco, por ejemplo, no hubiera enfermado en la fecha en la que enfermó? Imagínate que también es cierto que Hassan aprovecha la coyuntura de la debilidad de Franco, donde sabe la irreversibilidad de la salud de Franco, para decir, es ahora, pero también es en la resolución de La Haya, cuando dice La Haya, es que ustedes no han sido nunca dueños de este territorio, y eso Hassan II no lo puede soportar, porque ya le da a las claras a entender que ese territorio va a ser independiente. Entonces él se acoge digamos, a la frase de vasallaje, pero esa frase digamos que va condicionada al tiempo en el que se pronuncia. Si Franco hubiera vivido más tiempo, ¿habría habido guerra? Pues es probable que, dados los precedentes de lo que ocurrió cuando la flebitis de Franco, que Marruecos mandó a la división Golán, esta que había estado en la guerra en Yom Kippur, la mandó al Sáhara, y cuando Franco se recuperó, Marruecos la retiró rápidamente, porque sabía que con Franco era muy probable que hubiera guerra, pues es posible que de vivir Franco esto no se hubiera dado, pero yo creo que había demasiadas sinergias ya en marcha por parte de Giscard d'Estaing, por parte de Kissinger, etcétera, para que España, si había que ir a una guerra, se iba a ir a una guerra. Y España, pues vamos a ver, o sea, mira lo que pasó en Libia. Francia declara o sea, se interviene en Libia contra Gaddafi, pero a la semana se ha quedado sin bombas. O sea, que realmente a la semana Francia se había quedado sin bombas y ya tiene que pedir a la OTAN. Bueno, pues, ¿qué cantidad de suministros de armamentos tenía el ejército español para llevar una guerra prolongada, viniendo todos ellos de Francia, con los Mirage, y de los Estados Unidos? Y tú, vale, de acuerdo, en la Marcha Verde puedes derrotar a los soldados que allí vengan y rechazarla, pero una guerra de largo recorrido tú no la puedes mantener en el tiempo, porque además de impopular, es que necesitas suministros continuamente, y esos suministros te los tienen que proporcionar las dos potencias que están diciendo que te vayas. La última pregunta. Sí, yo quería preguntarte dos cosas, una de ellas en relación, que yo creo que son de interés, en relación con lo que acabas de decir de impopular. ¿Tú crees que si se hubiera desencadenado al final esa guerra, hipotéticamente, la sociedad española entonces hubiera reaccionado en general en contra por aquello de la impopularidad? Porque entonces hay que recordar que había milis, no es como ahora que pues eso, son soldados. Sí, vamos a ver, mira, el precedente, por ejemplo, está en Portugal. O sea, Portugal, la guerra de Mozambique, Angola, Guinea-Bissau, era extremadamente impopular y llevó a la revolución de los claveles. Entonces, en una España crepuscular, en un régimen crepuscular que se estaba agotando no por la muerte física de Franco, sino porque, digamos, el régimen no había sabido articularse bien y empatizar con los movimientos, digamos, en boga, ¿verdad? La juventud en aquel entonces, salvo muy honrosas excepciones, no estaba totalmente en el ideario. El régimen no había sabido articular respuestas a las realidades que se estaban viviendo en aquel entonces. La ley de prensa iba más, o sea, la prensa iba más rápido que los movimientos que podía hacer el gobierno, que iba un poco a remolque de lo que la realidad iba proponiendo. Yo creo que sí, hubiera sido una guerra impopular, a lo mejor una guerra en la misma raya de la frontera y un rechazo de la Marcha Verde, pues puede ser que eso hubiera tenido un ardor guerrero. Pero desde luego una guerra en el tiempo y una guerra donde hubiera habido víctimas civiles de la Marcha Verde, que hubieran muerto pues, por bombardeos, por fusilería, morteros, etcétera, eso desde luego se va a vender y España le va a pagar muy caro, ¿no? Y el régimen, ya hemos visto que por los fusilamientos de septiembre, etcétera, bueno, pues y luego había mucho interés dentro de la oligarquía financiera y política española que no quería para nada esa guerra.
y además ya nos lo hubieran hecho ver internacionalmente que no era posible ganar esa guerra, porque un Marruecos derrotado es un Marruecos donde el rey va directamente a la guillotina. Ya había pasado cuando el golpe del 71 y 72 contra Marruecos, contra el rey, ahí estaba pendiente de un hilo. O sea, a él le consolidó, digamos que jugó a doble o nada, y le consolidó el que le salió bien la Marcha Verde. No le podía salir mal, porque detrás tenía los aliados que tenía. Sí, y la otra pregunta, también en relación con un personaje que yo creo que es criminal, este tal Gali. ¿Qué opinas en relación con la estancia de este individuo reciente en España, que estuvo en un hospital en Logroño, de una manera clandestina? ¿Qué opinas de la actuación del gobierno en relación con este individuo? Y si no crees que hubiera sido una buena ocasión para que este hombre se hiciera justicia en el sentido de juzgarlo, porque claro, sí, fue a declarar a la Audiencia Nacional, pero luego le han dejado volverse a... Bueno, ese tema se sale del tema. Yo te voy a decir que, bueno, pues si no sé, si los socios del gobierno que tiene ahora mismo son pro-saharauis y tal, y pro-palestinos, pues evidentemente no se le va a hacer nada. Brahim Gali pues es una persona que tiene bastantes causas pendientes de abusos sexuales, de asesinatos, etcétera, pero particularmente a mí, ¿qué me parece? Pues que yo creo que sí, que debería haber respondido ante la justicia, pero que no va a ser así. No va a ser así. O sea, no... Respecto a la guerra, Jesús, yo te contesto. Como capitán general de los ejércitos a un tal Juan Carlos de Borbón, prefiero que nos mande un cartero, macho. Te lo digo en serio. Bueno, os recuerdo que el próximo viernes 25 de febrero se presenta el libro Crónicas de la tiranía feminista, autor Mar Romano. Y como he dicho antes, un abrazo muy fuerte a los familiares de los marineros del Villa de Pitancho, y os animo a que compréis algún libro a Nico, que nos viene bien a todos. Muchas gracias a todos, y a ti, Nico, te esperamos para que nos hables del atentado a Carrero. Gracias.